Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Soy Juan Manuel Esteve, director de producto de Gessi, y os enseñaré una de las herramientas más potentes de la plataforma. Si nos vamos a la zona de pedidos, el primer botón es el de búsquedas. El de búsquedas es una de las herramientas más potentes porque nos permite localizar con exactitud cualquier cliente en cualquier momento por un montón de criterios. Tenemos los tipos de cliente, que son los distintos tipos que hemos podido crear dentro de la plataforma. Tenemos los segmentos, la segmentación que hemos hecho nosotros arbitraria también, que en esta parte del tipo de cliente es el segmento. Ya lo explicaremos en otras ocasiones. Podemos hacer búsquedas en los subapartados de los segmentos, es decir, los subsegmentos que puedan existir. Y ahora en esta versión 4.5 tenemos la posibilidad de ver clientes que no estén vinculados a ningún comercial para poder asignárselos. Podemos buscar por nombre, razón social, CIF, pedido, por unos dígitos, en concreto los últimos dígitos del pedido, por contacto, teléfono, email, código postal, referencias de producto, dirección postal y por número de cuenta bancaria. También podemos, según qué criterios, si contiene, no contiene, es igual, no es igual, empieza o acaba por. Y también tenemos la posibilidad de añadir hasta 5 diferentes criterios que se cumplan o que se cumplan cualquiera de ellos. De esta manera podemos tener unas búsquedas mucho más exactas. En las coincidencias podemos hacer listados de todos los clientes, los 50 últimos, los más consultados o los últimos insertados. Número de resultado por página. Bien, también podemos tener la tarjeta de contacto accesible de los datos del contacto de cada cliente y podremos hacer nuevos pedidos, facturar y veremos en todo momento cuáles son los distintos pedidos que tenemos en comercial, en producción, terminados o descartados. Vamos a buscar por ejemplo uno de ellos para hacer una experiencia y bien, si introducimos la selección podremos hacer acciones masivas de borrado, de asignación a comercial, crear subgrupos para temas de telemarketing o marketing, enviar boletines, imprimir, exportar a Excel o a tablas de CSV o asignar una segmentación distinta a la que estuviera en ese momento. Pues muy bien, gracias por vuestra atención. Esto es todo acerca de las búsquedas de clientes, pero una de las herramientas que sin duda nos permiten acceder a las cuentas y a la información de pedidos que tenemos de nuestros clientes de una manera exacta e inmediata.